debe de quedar muy claro cómo preservar, o sea, cómo garantizar que los pueblos puedan seguir defendiendo no solamente el territorio como en general, sino estos bienes, el bosque. La pregunta que quedó antes del corte, Fabiola, ¿por qué nos va a convenir a los habitantes de la Ciudad de México y a los habitantes de los pueblos y de los barrios originarios el tener por primera vez una constitución? Durante muchos años esta ciudad hemos peleado por tener esta constitución. Y si los ciudadanos en general lo hemos peleado, los pueblos originarios más. Desde la propia invasión de los españoles no ha habido una sola ley o un solo decreto que les dé reconocimiento a los pueblos, que les otorgue. Todas han sido para despojarlos de la lengua, del territorio, de los bosques, de sus tierras ejidales, de sus tierras comunales. La oportunidad que hoy tenemos de una constitución es algo que hemos estado construyendo. Es decir, ninguna concesión que dé el Estado es por una concesión del Estado, es una lucha de los propios pueblos. Durante más de 3 legislaturas, los pueblos y barrios originarios hemos luchado por tener una ley, y en el momento que se vio la oportunidad de que hubiera una reforma política y una constitución, dijimos, no puede existir una constitución sin los pueblos y barrios originarios, que somos el fundamento y el sustento. Esto conviene a todos los ciudadanos y a los pueblos porque es parte de nuestra riqueza. Un pueblo que reconoce su identidad, su fortaleza, sus bosques, su identidad, su patrimonio cultural, artístico, tanto material como inmaterial, es una ciudad rica. Por eso nos va a convenir, porque vamos a voltear al lado y vamos a ver que estamos viviendo en un pueblo que tiene derechos internacionales, que tiene una identidad y que tiene además un potencial económico y financiero para esta ciudad. Muy bien. Y pues la reforma política del Distrito Federal, la capital del país deja de llamarse así, se convierte en la Ciudad de México. Nelly, ¿y ahora cuál va a ser nuestro gentilicio? Porque de feños ya no somos. A mí no me gusta sedemexianos, chilangos, sé que hay controversia si es algo positivo o negativo, a mí me gusta, pero a mí me gusta también el de capitalinos, porque esta ciudad sigue siendo la sede de los poderes de la Unión y sigue siendo también la capital de la República Mexicana. Entonces yo me quedo con capitalinos. Fabiola, ¿cuál va a ser nuestro gentilicio? Pues nosotros nos seguiremos autodefiniendo como anahuacas, como originarios. Este estado de Anáhuac, incluso yo creo que debió de haberse retomado ese nombre, porque la propia Constitución dice que cuando los poderes estaban aquí centrados y ya dejaran de estar y se convirtiera esto en un estado más, que bueno, todavía no lo es, pero se llamaría Estado de Anáhuac. Hoy lo dice la Constitución, hoy solamente se puso Ciudad de México, pero nosotros los pueblos sabemos que nuestra grandeza está en este Anáhuac y que somos anahuacas. Anahuacas. Nelly Juárez, Fabiola Poblano, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Y yo lo espero en una próxima emisión de Asamblea Constituyente. Las y los constituyentes estén por la afirmativa. Tiene la palabra el constituyente. Se levanta la sesión.